creo que muy interesante. ¿Qué es la iglesia? Y empezamos con esta afirmación: yo amo la iglesia. Cuando decimos yo amo a la iglesia, ¿a quién estamos amando? Exactamente. A los hermanos que están en Cristo, sí. Pero estamos hablando también de la iglesia local, ¿verdad? Hay hermanos en Togo que necesitan que les amemos y mostremos ese amor materializándolo con esfuerzo físico, con esfuerzo económico. Y también tenemos nuestra iglesia local. Tenemos que mostrar ese amor. ¿Pero cómo se hace? Bueno, pues si tenéis ahí vuestra definición, empecemos leyendo la definición y luego vamos a hacer un pequeño rápido repaso de lo que hemos cubierto hasta ahora. La definición es esta, todos juntos. La iglesia local del Nuevo Testamento es como un cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, con oficiales autorizados en las Escrituras como pastores y diáconos, organizada para llevar a cabo cultos de oración, predicar el Evangelio, ganar almas, celebrar las ordenanzas que son bautismo y cena del Señor, enseñar la palabra de Dios, guiar, vigilar y disciplinar a sus miembros para el bien de ellos mismos y la gloria de Dios. Señor. Insisto, no hace falta hacer un esfuerzo si lo quieres memorizar rápido, ponlo en la nevera. Si comes mucho y vas mucho a la nevera, lo vas a aprender enseguida. Si te mira mucho el espejo, ponlo en el espejo. Mejor en la tele, ahí pegado. Ahí pegado en la tele. Y seguro que cuando vayamos terminando esto ya nos sonará mucho mejor. Vale, vamos a hacer un pequeño repaso. Amo la iglesia, es un estudio de la doctrina de la iglesia local. Empezamos con la definición y vemos que la iglesia está... ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza. Vemos que tiene que tener... Está organizada con oficiales, ya hemos visto algo de eso. Vemos también que está gobernada por el Papa. ¿Está gobernada por quién? Por los miembros de la iglesia. Por el pastor. Sí, el pastor tiene un papel de liderazgo, pero esto es importante que entendamos que es el cuerpo el que es una especie de teodemocracia. Es decir, el Espíritu Dios nos guía a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, pero cuando tenemos que tomar decisiones somos autónomos, lo tomamos como cuerpo, como cuerpo local de creyentes. Si vimos algunos versículos, veamos por ejemplo Hechos capítulo 15, para refrescar la memoria, muy rápido. Capítulo 15, versículo 25. Nota aquí como la iglesia ya está organizada de manera que pueden votar, pueden tomar decisiones como cuerpo. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Cuando hablamos de acuerdo, estamos hablando aquí en este pasaje, está hablando más bien de la votación. Hemos llegado a un acuerdo por votación. Dice, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Entonces estos dos, Bernabé y Pablo, estaban comisionados. Me gustó mucho lo que dijiste, Sten, de que vengo enviado por la Iglesia Bautista. No te lo había pensado, aquí está Bautista de Arroyo. Y es que tiene que ser así, ¿verdad? El miembro de la Iglesia, pues la Iglesia es la que le envía. Pero cuidado, eso significa que todos tenemos una responsabilidad con el hermano Timoteo. Yo lo dije en broma, estaba bromeando. Si le raptan allí, estamos dispuestos a dar hasta 500 euros, nada más. Si piden más, que se queden con el hermano Timoteo. No, estoy bromeando. No, pero si enviamos al misionero a hacer un trabajo, ¿qué hubiera pasado? ¿Habéis pensado en ello? Si le hubiera pasado algo a Timoteo, hubiéramos tomado la responsabilidad de decir, hey, tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a nuestro hermano y rescatarle. Hay que pensar en eso. La responsabilidad de enviar no es vete, sino, y lo mismo pasa con, estos no son enviados por nosotros, son apoyados por nosotros, son enviados por sus iglesias locales. Pero tenemos un deber más que solamente de enviarle dinero. Espero que tomemos nota. Y por cierto, hermano Guido dijo una cosa el otro día, dice, pastor, yo podría ir subrayando
las cosas que ellos mencionan para traerlo ante la mesa para orar por ellos. Entonces dije, estás encargado. De manera que podemos orar conscientemente por estos hermanos, por las cosas que están ocurriendo. No solamente ponemos las cartas, qué bonitas son todas. No, queremos estar dentro de sus vidas por medio de la oración, tomar mayor responsabilidad. Amén. Entonces, está gobernada por sus miembros. Aquí vemos un ejemplo de cómo la iglesia se reunió para elegir varones, en este caso, o nombrar a dos individuos que eran Bernabé y Pablo. Y es curioso porque esta iglesia fue establecida por Pablo y Bernabé. Y ahora son Bernabé y Pablo los que se someten al gobierno de la iglesia para poder salir. Otro pasaje que vimos está en 1 Corintios capítulo 1. Y versículo 10, si alguien me lo puede leer. Os ruego por hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos la misma cosa. Sí, ¿verdad? Sí. No, 1 Corintios 1:10, sí. sí. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Mismamente. Ahora, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia local, y esta debe de estar organizada y deben de tener una misma mente, un mismo propósito. Y Pablo está llamándoles a que no haya divisiones. ¿Pero a quién se lo está diciendo? ¿A una visita que entra en la iglesia? No, la iglesia. ¿O a personas que ya estaban reconocidas como miembros de la La iglesia? iglesia. O sea, porque esto no se puede hacer con una persona que viene de visita. Mañana viene una persona y yo me pongo a pastorearle. Yo le digo muchas veces a personas cuando me llaman pastor, personas recién llegadas, hola pastor, digo, es que cuando lo dice muchas veces digo, no quiero ofenderte, pero yo no soy tu pastor. Espero que tengas un pastor de la iglesia donde vienes. Yo soy pastor de los hermanos que vienen a esta iglesia. No soy pastor Y otra iglesia. Universal, ¿no? universal, ¿no? O de otra iglesia. No, yo tengo aquí la autoridad que la iglesia me da a mí aquí. Entonces eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Yo no podría ir a otra iglesia y decir al pastor, no, tú tienes que hacer esto porque yo soy el pastor de la iglesia. No, yo tengo esa autoridad. Eso es muy, muy importante. Ok, entonces vemos aquí, hay 3 propósitos principales. Mirad vuestras hojas ahí en el punto D. 3 propósitos principales. ¿Cuál podría ser el primero? Lo hemos mencionado en nuestra hoja de memorización. Predicar, La palabra de Dios. explicar, enseñar. Esto se llama, en términos generales, discipular. Cuando Francisco sube a predicar, ¿está discipulando? Cuando Martín sube a predicar y a enseñar, ¿está discipulando? Sí. Marisa ahora mismo está discipulando. Cuando las señoras se reúnen para traer la palabra, ¿están en cierta manera discipulando? Sí, claro. Todo eso involucra al discipulado. La enseñanza. Porque la palabra discípulo, que viene de la palabra enseñar o aprender, de aprender. Entonces estamos enseñando la palabra y esa palabra tiene el objetivo de enseñarnos, de mostrarnos las enseñanzas de Cristo, someternos a ellas. Entonces, el primer objetivo o propósito de la iglesia local es predicar y aplicar la palabra de Dios. Perdón, de explicar la palabra de Dios. A ver, os voy a hacer una pregunta trampa. La gran comisión es ir, predicar el evangelio, bautizándoles, enseñándoles todas las cosas. ¿Sí o no? Todas las cosas. Todas las cosas no. Todas las cosas que yo os he enseñado. Ah, ¿Sí o no? De guardarla. Muy bien, Johnny. Enseñarles a que obedezcan. El hermano Timoteo hizo también en la reunión de varón de pastores. Digo, no nos enseñó, no nos mandó Señor solamente que enseñáramos, sino a enseñar a obedecer esto. Entonces no es solamente recibir enseñanza y punto, hago lo que me da la gana con ello, tenemos que venir con una actitud de sumisión a la palabra de Dios. Si no venimos con esa actitud, no hay aprovechamiento, no hay crecimiento. Entonces la primera actitud con la que tenemos que venir es, ¿qué quieres que haga, Señor?
Y cuando se nos enseña la palabra de Dios, recibirla como tal. Si se está enseñando la palabra de Dios correctamente, nuestra actitud debería ser, ¿qué voy a hacer yo con esto ahora? Yo, primera persona. Entonces vamos a mirar algunos versículos ahí. Hechos capítulo 5, 42. Que me lo lea alguien, por favor. Hechos 5, 42. Amén. Hechos 5, 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dejaban. No ¿Se cesaban. acordáis que esto lo traje en el mensaje, el primer mensaje que traje para el año nuevo? La perseverancia en la enseñanza. Ellos perseveraban todos los días en la enseñanza, en el aprendizaje de la palabra. Esto es la misión que tiene la iglesia. Y los miembros de la iglesia tienen que tener la actitud de decir, yo no voy a desaprovechar eso, tengo que buscar la manera de aplicar eso. Si no venimos así, hermanos, venimos como oidores de la palabra. ¿Qué pasa con los oidores? Que se olvidan. ¿Qué pasa con una iglesia? Si ven aquí 50 personas, vamos a poner más, 80 personas, de personas que son oidores, pero está llena, ¿tendríamos una iglesia saludable? No, porque no está dando fruto. O sea, no está compartiendo lo que está oyendo. Entonces, una iglesia que está llena no es necesariamente una iglesia saludable. Vamos a mirar Hebreos capítulo 5 para que veamos una iglesia, creyentes que no eran saludables. Si yo os presento a una persona esta tarde, digo, mira, aquí tenéis a un señor que tiene 35 años y tiene esta altura y no ha crecido. O mejor dicho, viene en pañales, yo lo pongo aquí delante. Tiene 35 años y te lo presento como un bebé. ¿Diríais que algo pasa con ese bebé? Sí. ¿Qué le ha pasado? No se ha nutrido. No se ha alimentado como debe. Entonces vamos a ver el pasaje este en concreto, Hebreos capítulo 5. Empezando con el versículo 11, dice, haciendo referencia a las personas que vienen con la actitud de hoy, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, toma nota, este difícil de explicar no es porque sea el tema difícil, es porque no han madurado, no tienen... A ver, si yo voy a enseñar a leer lo que espero que sepan las letras, A, B, C, D, una vez que has aprendido las letras es mucho más fácil enseñar a leer. Pero si no han aprendido el ABC, el abecedario, va a ser muy difícil enseñarles a leer. A eso se refiere. El hecho de que no hayáis aprendido lo más básico, se hace difícil de que os pueda avanzar en una enseñanza más profunda. Difícil de explicar por qué, por cuánto os habéis hecho tardos para el oír. Porque debiendo ser ya maestros, ¿qué es el deseo que Dios tiene para Luke? Que sea maestro. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para Egli? Que sea maestro. ¿Y para Johnny? Para todos. Que sea maestro. A ver, levanta la mano si estás de acuerdo. Dios quiere que yo sea un maestro de la palabra. Sí. Amén. Quiere que tenga maestría. A eso se refiere, que pueda dominarla. Dice, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es decir, no ha madurado. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza la madurez? La frase siguiente da la respuesta. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, han practicado la verdad. Eso les da maestría, no es lo mismo. Vuelvo a poner el ejemplo del avión. El hermano Juanjo me llamó por teléfono un día, dijo, quiero que conozcas donde yo trabajo. Me mostró la cabina, dice, esta es la palanca para el tren de aterrizaje, esto de aquí son para los flaps, este de aquí me enseñó un montón de botones, y estuvo como 5 minutos explicándomelo todo. Y luego en broma me dijo, bueno, cuando yo me ponga enfermo le diré al capitán que te llame a ti para que me sustituyas. ¿Vosotros os montaríais en ese avión? Sí. Yo no. ¿Sí? No, porque no saben. Bueno, y el capitán dice, bueno, tú estás encargado. Un minuto nomás. Un minuto. En tierra, en aire no. En tierra, sí. No, y sería razonable. No tiene experiencia.
Puede que tenga algo de conocimiento, pero al no haberlo practicado, no sabe cómo funciona. ¿Por cuánto? Entonces, la idea el trabajo de la iglesia, el trabajo que tenemos los maestros, no es solamente enseñarlo, sino para que los santos den, como dice en Efesios 4, del 11 en adelante, el Señor dio maestros, pastores, maestros, evangelistas, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la primera tarea es predicar, explicar la palabra de Dios. La iglesia también debe de evangelizar, si no, una iglesia que no evangeliza, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se fosiliza. Se fosiliza. ¿Quién tiene que evangelizar? Solo los que tienen el don de evangelizar, ¿verdad? No, todos. Hay algunos que tienen un don especial de evangelizar. Sí. Antes de que respiren ya están evangelizando, evangelizan hasta las cucarachas. Broma. Pero otros nos cuesta un poco más trabajo, Sí. pero la tarea tiene que hacerse. Entonces, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer el Evangelio bien para poderlo explicar. A estas alturas ya todos deberíamos ser capaces, si se nos presenta la oportunidad de poner a una persona delante y decir, mira, así es como funciona esto del Evangelio, qué significa, y podérselo explicar. Si no tenemos esa capacidad, hermano, no podemos decir que somos evangelísticos, ¿verdad? Decir que soy evangelístico y no evangelizo sería como decir yo soy piloto y no piloto ningún avión. Pues no funciona Solo así. tiene el título. Segundo, también el deber de enseñar, de edificar a los creyentes. Va a haber momentos cuando los creyentes tienen decaídas. Sí. ¿Y qué hacemos entonces? Animarles. Exhortar. Eso. Hablarme un poquito de eso, porque eso lo tenemos un poquito, yo creo, en la estantería del olvido. Quizá no, pero me da la impresión de que muchas veces cuando hay hermanos que están enfermos o decaídos o les vemos en un rincón o no vienen, no vemos nuestra responsabilidad de llamarles por teléfono, de animarles, invitarles a un café, de quizá llamarles que venga a casa para pasar una tarde juntos, para dar un paseo juntos. Eso es muy importante también. Y creo que si hiciéramos eso más, estaríamos mucho más unidos. Bien, segundo, es el deber de promover la adoración de Dios, la comunión entre el pueblo de Dios. Vamos a ver un par de pasajes ahí, lo tenéis en vuestras notas, es Filipenses y 1 Juan 1:3. El primero que me encuentre, Filipenses 3:3, por favor, que me lo lea. Filipenses. Porque nosotros somos la circuncisión de que Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses 3:3, ¿no? Ujú. Ah, no, es 3:3. Sí, 3:3. Porque nosotros somos. Sí, es correcto. Pero nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pues es que este versículo a mí no me cuadra, ¿eh? Pues es Filipenses 3:3. El otro que has encontrado tú, ¿cuál era? 1:3. 1:3, vamos a ver si es ese. Doy gracias a mi Dios, no. No es 4:4, recoger en el Señor, otra vez recoger. 4:4. Tengo el versículo equivocado. Recogitaos en el Señor siempre, otra vez dijo recogidaos. Ah, sí, sigamos al Señor siempre. 4:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me Está acuerdo. relacionado con la iglesia, ¿no? Sí, está relacionado con promover la adoración. Desde luego ese pasaje no nos habla de eso. Pero el primero no. 1:3. Bueno, vamos a 1 Juan 1:3, a ver si algo ha pasado ahí. Vamos a avanzar con el primero de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. El que lo tenga, por favor. Lo que he visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso sí que nos habla bastante, ¿verdad? Sí. En la comunión con los hermanos se empieza con la comunión con Dios. ¿Cuántas veces me habéis oído decir familias fuertes, familias cristianas fuertes, hacen iglesias fuertes? Entonces, los padres tienen que estar promoviendo el qué en casa. ¿Cuál es el trabajo de los padres? Madre y padre. ¿Cuál es la misión de los dos? Uno tiene el papel de apoyar al marido en este caso, pero el marido tiene un papel. ¿Cuál es el papel del marido? Y luego el papel de refuerzo con el marido en el hogar. Cabeza de familia, ¿no? Liderar la, Guiar. la adoración, ¿no? Instruir en la palabra. Entonces, el padre que lo que hace, establece, digamos, el patrón. Vamos a tener tiempo de... Deuteronomio capítulo 6 nos lo explica muy bien. Según andamos por el camino, al acostarnos, al levantarnos, estamos constantemente interpretando la vida a la luz de las Escrituras con nuestros hijos. ¿Y quién es el que está ahí respaldando? La esposa. Los dos juntos tienen una misión. Los dos se someten a Dios, la esposa se somete al marido en este trabajo de lo que llamamos una especie de sacerdocio familiar. ¿Ok? Entonces, tercero, la Iglesia local debe celebrar las ordenanzas, y ahí vemos en Hechos 2, 41, 42. Por favor, vamos a leerlo. El que me lo encuentre, por favor, que me lo lea. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, entonces celebrar las ordenanzas. ¿Cuántas ordenanzas nos ha dado el Señor por celebrar, Jenny? 2. ¿Por qué no incluimos, como otras iglesias, el tema de el lavamiento de los pies? Hay iglesias que lo hacen, tienen 3. Sí. ¿Por qué no incluimos eso como una ordenanza? Porque es simbólico del servicio. Pero también el bautismo es simbólico y también la cena del Señor es simbólica. Pero ¿Por no qué? fue una orden. Exacto, no fue Es un mandamiento. Ahora, si mañana yo llamara a 10 iglesias de la zona, dijéramos, vamos a tener un campamento y vamos a reunirnos allí, 200 personas. ¿Podríamos allí tener como iglesia la cena del Señor? ¿Sería eso correcto? No. Por ejemplo, vamos a tener un compañerismo en el Hotel Cervantes y vamos a reunir a hermanos de todos los países. Allí y luego digo yo, hermanos, vamos a tener aquí la cena del Señor. ¿Sería eso correcto? Un compañerismo no es una iglesia. Podemos ser todos parte del cuerpo de Cristo, pero no, las ordenanzas han sido dadas para la iglesia local. ¿De acuerdo? Os lo digo porque hace un tiempo atrás tuve una persona que, bueno, os lo voy a decir quién es, no creo que lo conozca, el hermano Magnus y Tatiana, cuando fueron a Israel, vieron que en el río Jordán se celebraban bautismos. Y entonces dijeron, ay, qué mejor sitio donde tener un bautismo. Y como atracción turística, iban bautizando a los turistas que querían bautizarse en el río Jordán. Y cuando vinieron aquí y les hablé del bautismo, dijeron, no, yo ya hemos sido bautizados allí en el río Jordán. ¿Quién aquí aceptaría un bautismo como ese para la iglesia local? Y creo que se dijese, ¿y en nombre de quién fueron bautizados? Porque yo. Entonces ¿Sí? no. ¿Sería No, aceptable? y bajo, por ejemplo, Bajo qué que, autoridad. sí, y aparte todas las personas pueden ir a bautizar. ¿Quiere bautizarse? Si no sabe si es algo realmente. ¿Y quién lo bautizaba? No era ni pastor. Claro. No, o no sabe si es algo realmente. A lo mejor lo han hecho por... Entonces, porque no tenemos lo que es una estructura de iglesia local, Claro. ¿verdad? Entonces, no, eso no sería... Eso es una atracción turística. Atracción, Pero no sí. podemos ver eso como... Ahora, fue en el río Jordán, igual que Jesucristo, entonces sería mejor que lo que hacemos en la iglesia bautista de Arroyo. No. Mayor. Mejor, sí. Sobre todo en el otoño cuando está marrón, ¿no? Sí, muy. ¿Sabe? Por ejemplo, nosotros, digamos, vamos a Amazonia
y subimos el río días y días evangelizando a la gente no tiene iglesia. Recibe al Señor después de un par de días en una aldea o una cosa, se puede bautizar, ¿no? Si vamos representando a la iglesia, sí, pero tendría que haber una persona comisionada y autorizada para hacerlo. No cualquier persona. No, claro, es que estoy diciendo, nos juntamos 4, vamos a hacer una campaña evangelística y 3 meses vamos por ahí. La gente recibe al Señor, la gente que vamos... Claro, sí. Bautiza ahí, que no tiene otra manera. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de Felipe y el eunuco, ¿no? Ahí tuve una situación muy complicada, porque Felipe se encuentra con un eunuco en el medio del camino, le bautiza y luego ¡pum!, desaparecen. Y diría uno, ¿y en qué iglesia local le bautizó? Pues no lo sabemos. Y como Pero Cornelio, fue una situación excepcional. Cornelio también, en su casa. Bueno, pero el orden lo entendemos ya, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver, entonces, son menos 5, ya no. La semana que viene vamos a ver en vuestras notas, por favor, ir repasando la base bíblica para tener lista de miembros en la iglesia. ¿Habéis visto algún lugar en la Biblia donde que indique que las iglesias primitivas tenían algún tipo de lista de miembros, una lista de membresía? Lista. ¿Ellos tenían reconocidos a las personas que pertenecían a la iglesia? Sí. ¿Hay indicaciones de eso? Bueno, pues de eso vamos a hablar la semana que viene y os vais a sorprender, Y habla de orden. porque hay muchos detalles donde la iglesia organizada sí tenía personas reconocidas como personas que eran responsables y esas personas responsables daban cuenta a la iglesia. Hay un caso muy interesante de un hombre que se llamaba Apolos. ¿Te acuerdas cuando se encontró con Priscila y Aquila? Era un hombre, Apolos era un hombre muy fogoso en la predicación, y Priscila y Aquila se encuentran con él, le corrigen en algunas cosas y le recomiendan, escribiendo una carta a la iglesia de Corinto para que ellos le acepten. Es un detalle muy interesante, que no aparece por allí y dice, pues yo quiero ya pertenecer a la iglesia. No, hay una recomendación, hay alguien que te sigue los pasos. Claro, da testimonio. Bueno, vamos a mirar eso más por ahí. En vuestras notas vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 casos que nos indican que la iglesia estaba muy bien organizada y que había algún tipo de lista. Hay un caso que yo siempre hago referencia, que es con las viudas. En 1 Timoteo hay un pasaje donde dice que miren la lista para ver si están en la lista. La iglesia tenía una lista para las viudas también. ¿Quién tenían reconocido en la lista? Estas viudas estaban dando cuenta a la iglesia para estar en la lista. Bien, vamos a ver eso un poco más en detalle la semana que viene. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Vale, vamos a ver. Señor y Padre Celestial, no hemos podido avanzar mucho, pero hemos visto algunos detalles, sobre todo en el propósito que tiene la Iglesia. Ayúdanos a entender, Padre, que esto no es 2 o 3 o 4 trabajando y los demás solo asisten, sino que debemos venir con una actitud de servidumbre, una actitud de sumisión, una actitud dispuesta, Señor, para disponer, para aplicar nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos, para que la Iglesia, Señor, pueda ser estable, pueda ser fuerte y pueda avanzar. Ayúdanos para que todos entendamos esto y podamos, Señor, hacer cambios en nuestra vida para este año 2023, que nos ayude a ser mejores miembros, mejores obreros, Señor, en nuestra Iglesia aquí, en Cristo Jesús. Amén. Amén.